Buenas tardes, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a los que nos ven, nos escuchan, a los que asisten aquí a la iglesia Bautista Betel en Soledad. Todos sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, pero a pedirle muy en especial por la lección de este día y lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Acuérdense que estamos empezando una unidad nueva. El título de la unidad es De entrada a la esperanza. Que demos entrada a la esperanza. Vamos a iniciar. Hermana Jovita nos dirige una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, reunirnos aquí todos. Ante tu presencia estamos, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros este día, Señor. Dice el hermano que va a traer tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, atesorarla en nuestro corazón y compartir con los demás. Quédate con nosotros el resto del día, te lo pedimos en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De entrada a la esperanza. Ese es el título de nuestra lección del día de hoy. Perdón, de toda la unidad. Pero para la lección de hoy, las hojas, las copias están ahí en el carro. ¿Puedes traer, por favor? Y repartirlas. La esperanza hallada es el título para la lección de este domingo. El domingo anterior, ¿cuál fue el título? Se vale mirar. Ahí. La esperanza necesaria. ¿Pueden mirar algo común en todos los títulos que hay allí? La esperanza necesaria, la esperanza hallada, ¿y qué más? Esperanza personificada. Ahí están, miren en la pantalla. ¿Sí? Esperanza renovada y esperanza compartida. Personificada. Por si no lo han notado, vamos a hablar de la esperanza. Pero no la esperanza market. No la esperanza la vecina de al lado. No. Vamos a hablar de pera. Sí, de pera la esperanza. Bien, hermanos, pues la esperanza hallada es el tema de ahora. Oh, esta es la... Ahorita se las traigo. Ahorita se las traigo, hermano. Pues bueno, hermanos, no nos damos cuenta, pero cuando buscamos a Cristo, hallamos precisamente la esperanza. Esta es la razón completa en Cristo. Por allí hubo una campaña en México hace más de 30 años que llevó como título una campaña de evangelización, llevando la palabra de Dios a las colonias, a los barrios, en muchas ciudades, que se tituló Jesucristo, la única esperanza. Jesucristo, la única esperanza. Pero a ver, hermanos, yo aquí tengo 3 objetos. Mírenlos. ¿Sí ven qué es? ¿Qué es? Y trae su foto, hermano. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué podrían considerar que puede haber de características en común en estas 3 cosas? Que te cuelgan. ¿Que se cuelgan? ¿Un billete que se cuelga? Yo lo vi que era. A ver. Es de 20. ¿Un llavero o el puro sensor? ¿Un teléfono? ¿Qué características pueden tener en común estos 3 objetos? Es que los ocupas para la vida diaria, ¿no? Bueno, sí, pero lo más común que sucede, que metes la mano a la bolsa y resulta que no encuentras lo que estabas buscando. ¿Viste mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde está mi teléfono? La que te pierden. Ah, ya dio el hermano con la clave. Las características en común de estos 3 objetos Se pierde fácilmente. es que se pierden fácilmente. Dígame a alguien que no se le haya perdido nada. Que no se le haya perdido nada. Bien, se le perdió el teléfono o se le perdieron las llaves.
Primero, ¿cómo te das cuenta que se te perdió? No le puede meter. Pero ¿cómo te das? Cuando lo buscas, no lo encuentras. No lo pausa. Ah, escuchen a la hermana Patri, ¿por qué? Porque lo necesitas. Cuando lo necesitas. Puedes haberlo echado a la bolsa, pero no ocuparlo. Pero ¿qué tal cuando, ocupo un billete, aquí traigo, y metes la mano y traía. O que llámale a fulano y metes la mano a la bolsa y ¿dónde dejé el teléfono? Isaías. Cuando, ya saben hasta dónde preguntar, ¿verdad? Las llaves, ¿dónde están las llaves cuando ocupas el carro? Hasta que necesitas aquel objeto, empiezas a buscarlo porque te das cuenta que no lo tienes. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para buscar? A ver, ¿qué hacen? ¿Quiere alguien platicar qué sucedió la última vez que se le perdió algo? No lo piensas de dónde estaba. Empiezas a buscar en las partes donde los dejas, frecuentemente. ¿De dónde saqué el último vez ese billete? También, sí. ¿Alguien puede platicar de la última vez que perdió algo? A ver, hermana Josefina. Ayer, pues ya había yo perdido mi bebé y la fui a recoger y otra vez la volví a perder y ayer andaba ahí y me dijo, no te vas a dormir hasta que me lo encuentres porque siempre pierdes las cosas. Yo decía, dije, la dejé aquí tiene que estar, no sabe. Sí la había dejado cerca, pero no estaba. Pero apareció. Pero apareció. La forma W, muy importante. Pero empiezas a recordar en dónde te enfocas y dices, lo dejé, puse mi mochila y aquí la dejé. Empiezo a no enfocar. ¿No les ha tocado a ustedes que empiezan a dar pasos atrás? A ver, por aquí caminé, por aquí pasé. Y luego entonces cuando ya agotas... Lo buscas ahí donde está la luz, porque ya se mira. Pero curiosamente las cosas están perdidas donde no hay luz. No nada más vas a mirar donde hay luz. El detalle es que agotas los recursos personales y entonces ¿qué dices? ¿Qué es lo que sigue cuando ya agotaste los recursos mentales? Señor, ayúdame a buscarlo. Realmente necesito comprar tortillas y el de 20 ya no está. Bueno, pero Van a pecar. aquí decimos... Para todo como de niño, pues. No, se refiere a cuando era niño, hermano. No tiene nada que ver con hoy. No. Ahora sí me pegaron. Ahora es pura coincidencia. Vamos sinceramente, no es Dios nuestro primer recurso. Acudimos a la memoria. Después de la memoria, Cuando llegas a los amigos, ¿me prestas? si es dinero, pero si son las llaves del carro, que me presten un carro, ¿verdad? Isaías, dice el hermano Eduardo, Isaías, ¿dónde está el teléfono? Y allá está jugando Isaías con el teléfono. Pero empiezas a acudir a recursos. El título de la lección es La esperanza allá. ¿Dónde perdimos la esperanza, hermanos? Dice el hermano Don que busquemos donde hay luz. Bueno, esa sería una muy buena idea hablando del tema, porque Jesucristo dice, yo soy la luz. Pero la realidad es que, ¿dónde perdimos la esperanza? Ahorita estamos a gusto escuchando el tema, tenemos a Cristo en el corazón, pero la tristeza de la realidad es que aún como cristianos se nos hace con mucha facilidad vestirnos de desesperanzados, como si no tuviéramos esperanza. Y reaccionamos ante las circunstancias de nuestra vida como quien no tiene esperanza. ¿Qué cosas pueden ser? ¿Una enfermedad terminal? ¿Un divorcio? ¿Un fracaso económico? ¿Alguna situación de las que yo digo, por esta nunca voy a pasar yo? Y esas cosas nos mueven el piso, nos mueven el tapete y nos hacen trastabillar y sentimos que caemos. Y aún con Cristo en el corazón, llegamos a vestirnos de desesperanza.
Y a veces lo hacemos tan sutilmente que no nos damos cuenta. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, es que mi dolor ya lo sentimos como algo mío. El malestar o la enfermedad es muy de mí y es mía, porque me sirve para chiquearme, porque me sirve para que tengan misericordia de mí, porque me sirve para... y podemos ponerle muchas cosas. Y nos vestimos de ellas para causar lástima a veces. Y entonces, sin darnos cuenta, andamos vestidos como quien no tiene esperanza. Y no lo hacemos adrede, inofensivamente. Y no nos damos cuenta. Pero el título de la lección es La esperanza hallada. Y esto de la esperanza hallada trae a nuestra mente que la única manera de haber hallado algo es porque se nos haya primero perdido, obviamente. ¿Dónde perdimos la esperanza, hermanos? La lección pasada nos habló acerca de un hombre minusválido, ¿se acuerdan? Mefiboset. Este hombre pasó por una experiencia a los 5 años en que su nana, por cuidarlo, corrió con él para que no lo fueran a matar, por ser pariente del rey Saúl. Y entonces se le cae de los brazos y queda lisiado, minusválido, lastimado, cojo. El chiste es que no tenía movilidad en sus pies. Él de 5 años no podía decirse que era responsable de lo que había vivido, mas sin embargo, ahí se fueron las esperanzas de ser futbolista, de ser corredor, de ser lo que fuera necesario para hacer vida como cualquier persona en todas sus facultades. ¿Dónde perdimos la esperanza nosotros? ¿Qué cosas vivimos en nuestra infancia o aún en nuestra edad adulta que nos hicieron perder nuestros sueños, nuestras posibilidades de vida, nuestras ilusiones, considerando como que todo ya está acabado y este es el destino que me toca vivir? Una línea derecha hasta el fin de mi existencia, allá donde ya me muera y deje de respirar. Y la gente vive sin esperanza, pensando que está escrito su futuro cuando pueden manejarlo de acuerdo a su voluntad y decisiones. ¿Sí, hermano Polo? Cuando Pati y yo andábamos tocando puertas ofreciendo un negocio de hambre, Sí. mucha gente, Porque se puede perder. sí, mucha gente que nosotros veíamos, pues vivían en unas condiciones deplorables. Y decían ellos, es que nosotros vivimos bien. Entonces yo les hacía la pregunta, ¿bien comparado con quién? De acuerdo a quién se compara. Claro. Pero las circunstancias que vivimos a veces las consideramos que ya es parte de nosotros. Dios no está peleado con la prosperidad. Yo creo que es normal eso, hermano, que tiene que ver ricos. No estoy metiendo a los ricos, a los pobres ni a los de mediana cultura. Él está hablando de la falta de esperanza. Y cuando vives sin esperanza y vives con esa línea nada más viendo, ok, llego al final de mi vida y que me toque lo que me toque, estás viviendo en un estatus de conformidad a donde ya no encuentras más que, yo me dejo esto. Como cristianos a veces podemos llegar a confundir el contentamiento, estar contentos con lo que tenemos, al conformismo. El contentamiento va acompañado del deseo de todos los días levantarte, ir a trabajar o hacer lo que te toca. Mientras que el conformismo solamente se sienta a ser simple espectador de lo que venga, pues ya lo que me toque, con el mínimo esfuerzo necesario. Mientras que en el contentamiento uno sigue haciendo su labor diaria y venga lo que venga a tus manos, tú disfrutas del fruto de tu trabajo. Mientras que el conformista pues dice, no, pues yo sigo añorando aquello, pero esto me tocó. En el contentamiento puede haber sueños y puede haber deseos también, mas sin embargo Puede haber inconformes, pero todos eso se los tocó. y la inconformidad es no tener contentamiento. Aprender a ser agradecido con Dios, con lo que tenemos.
Mefiboset no era culpable de ser minusválido. Y tú y yo a lo mejor no somos culpables de algunas cosas que estamos viviendo en nuestra actualidad por decisiones incorrectas, por decisiones fortuitas que no venían al caso en nuestra vida, por decisiones de nuestros padres. Pero no es buscar culpables, sino simplemente empezar a entender que la esperanza que se pierde en aquellas circunstancias de mi vida, sea que yo decidí o que otros decidieron por mí, no está perdida, puedo encontrarla. Pero ¿qué recursos uso para buscar la esperanza? Wow, en el caso del ser humano tiene que prepararse. ¿Y qué recursos uso? Cuando se me pierde un objeto, decíamos, acudo a ciertos recursos. ¿Cuáles? Empiezo por recordar. ¿Cuáles son los recursos que puedo usar? Vienen dos casos en esta lección. Abran sus Biblias, Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 13. Y de estos dos casos vamos a obtener algo precisamente a lo que dijo nuestro hermano Eduardo. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 13. Y vamos a empezar con los versículos del 1 al 4. ¿Quién quiere ser nuestro vocero oficial del día de hoy? Del 1 al 4 ahorita. Ándale, hermana. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bien, hermanos, en este punto nos está hablando de un caso muy peculiar. Jesús sana a un leproso. Viene de haber predicado ese sermón del monte famoso. Y entonces se empieza a alejar de la multitud rumbo a Capernaum. Y en su camino se encuentra con un leproso. Los leprosos en aquel tiempo no se les permitía estar en las ciudades con las personas, conviviendo. Se les relegaba a una comunidad, a una colonia específica en la que solo vivían leprosos. Pero este ha de haber escuchado de Jesús. No nos lo dice aquí la Biblia, pero podemos concluirlo por la razón, por la manera en que se le acerca a Jesús. Porque le hace una, como si fuera un reto, como si fuera una posibilidad a escoger. ¿Qué le dice el leproso a Jesús? Señor, si quieres, puedes limpiarme. No llegó ni pidiéndole límpiame. No llegó exigiéndole, tú tienes el poder y hazlo. Le dio la opción como una pregunta. Vengo a ti, me atrevo a acercarme a ti. Estaba prohibido para ellos acercarse a cualquier persona. La prohibición inclusive tenía como característica que cuando alguien se iba acercando a ellos tenían que mencionar la palabra impuro, impuro, impuro. Y voy caminando y nos vamos a encontrar, pero toma en cuenta que te estoy diciendo que soy impuro. Y entonces el que venía a encontrarse con él, o le daba la vuelta a él, o él le daba la vuelta al que venía. Pero tenía que anunciarse, era obligación, como requisito para seguir viviendo. Porque si no se apegaban a esos requisitos, oye, tú quieres contagiarnos a todos, y no vamos a permitir que haya una epidemia de leprosos. Si van a Levítico, allí en el Antiguo Testamento, está una serie de requisitos para todos aquellos que caían en enfermedad de lepra. Y la lepra incluía una serie de enfermedades de la piel, no precisamente nada más lepra, pero todo aquello que fuera impureza en la piel. Pero lo curioso es que Dios establece a través de Moisés en Levítico 15, hablando acerca de la lepra,
una serie de requisitos, después lo leen en su casa, de cómo hacerle para ir con el sacerdote y anunciar que ya eran sanos de la lepra. Y era una serie de requisitos muy curiosos, pero tenía como característica el anunciar a la comunidad a la cual se iba a acercar el sanador, que ya era limpio de lepra. El caso es que este hombre, por su enfermedad, perdió toda esperanza de hacer vida en sociedad, impureza. Y a veces entre nosotros pareciera que el pecado es como una lepra, que nos señala y nos marca. Y las más de las veces como si fueran secretos a voces. Todo el mundo sabe. Cuídate. Hey, agarren sus carteras porque ya entró fulano. Y cuídense. O hey, miren, cuiden a los niños porque por ahí andan sultanos de malos gustos, malos hábitos. Secretos, pero a voces. Y parece como que no puedes vivir en comunidad porque estás manchado, estás etiquetado con una característica, el pecado. Pero el problema es que le damos dimensión a ciertos pecados como difíciles de convivir entre la comunidad y pecados que son, hay religiones que les llaman veniales, mentiras veniales. Cuando en realidad pecado es pecado y delante de Dios la paga del pecado es muerte y no tiene dimensión ni tamaño. Pecado, muerte. Mas sin embargo nosotros en la comunidad en que vivimos, a veces, sea nosotros o sea otros, están como leprosos. Andan entre nosotros, pero no nos combinamos porque el pecado nos señala. Pero es necesario, cuando viene la sanidad, anunciarla de tal manera que se note la diferencia. Y el leproso iba con el sacerdote y hacía una serie de sacrificios con 2 palomas, con 2 aves. Una viva era manchada con la sangre del ave muerta y dejada en libertad. Y parte de la sangre era rociada en el lóbulo derecho del que era sanado y en el pulgar derecho para señal de que ya era sano. Oye, mira, aquí anda fulano entre nosotros, que no era leproso. No, pero míralo. Parece que el sacerdote ya lo revisó, ya está sano. No, a mí que no me cuenten, yo no quiero que se me pegue la lepra, que se haga para allá. Y a veces nosotros somos más duros de perdonar el pecado de la gente que nos rodea. Este leproso se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes sanarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Esta fue la respuesta de Jesús. Quiero ser limpio. Sí quiero hacerlo, sé limpio. Pero lo que nos llama la atención aquí es que el leproso buscó como esperanza a Jesús. Dijo, pues de este hombre se están platicando cosas maravillosas, voy a ir a él. Pero soy leproso y no me puedo acercar a la gente. Yo no sé, yo voy a ir a él. Y a veces en las cosas que perdemos somos más animados a guardar silencio que a atrevernos a reconocer nuestra pérdida y ayudarnos con otros. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí nomás. Pero no dices, es que se me perdió. No, es que digo que se me perdió, decir, este tonto. 5ª vez que se le pierde. Hermanos, muchas de las veces vivimos nuestras vidas con circunstancias que avergüenzan, pero vivimos como que no tuviéramos esperanza. Cuando se nos pierde algo, acudimos al recuerdo, a la memoria. El leproso empezó a escuchar de Jesús. Y yo creo que a su memoria sí vino, yo no puedo andar entre la comunidad. Pero a su memoria vino, pero me platicaron que Jesús está haciendo maravillas. Pues yo voy a acudir a Él. ¿Hacia dónde damos nuestros pasos? Y luego entonces, por ahí te platican y te dicen,
pues hay un buen abogado que puede arreglar tu problema. Y a lo mejor fundamos nuestra esperanza en ese buen abogado. ¿Qué relación puede tener un buen abogado y Jesús? En el abogado podemos encontrar solución a cierto problema. En Jesús podemos encontrar solución aún sobre cierto problema. Pero ¿cuál sería la diferencia entre la función de un abogado y la función de Jesús? El abogado tiene límites, Jesús no. Bien, hermana. El abogado tiene límites. Jesús no. Hermana. Jesús no le va a cobrar. Bien, hermana. Y el abogado sí. ¿Qué otra cosa puede haber de diferencia? Podemos confiar plenamente en el Señor. Podemos confiar plenamente en el Señor. Y el abogado, pues nomás el asunto. Nomás el asunto a Y de tratar. mientras que le pagues. Tenemos una enfermedad y mientras alcance, sí. Tenemos una enfermedad difícil y acudimos a un doctor. El leproso a lo mejor acudió a recetas caseras, acudió a cosas y tratamientos, pero ninguno resolvió su problema, seguía leproso. Tú y yo, y más como hispanos, tenemos la costumbre de que cuanto se nos platique, oye, que a fulano que se untó y que se puso y que, pues tráiganme para ponerme porque ya quiero sanar. Hermano. Mi mamá dice, pues un poco de todo, a ver cuál pega. Y al rato ya ni supimos cuál pegó, ¿verdad? Y la receta la pasamos completa. Haz esto, haz aquello y a ver cuál pega. Pero, ¿cuál sería entonces la diferencia entre todas esas recetas? O un buen doctor y Jesús. Y a lo mejor podemos aplicar las mismas del abogado. ¿Qué habían dicho? ¿Qué habían dicho? Que era, no te va a cobrar. Si él quiere, Todo lo puede. Si él quiere, todo lo puede. Si él quiere, todo lo puede. No, él todo lo puede. Sí, pero solamente si él quiere, si es su voluntad, te va a conceder lo que quiere. A ver, espérenme, hermano. Vamos ahorita que dijeron eso. ¿Por qué le dijo el leproso si quieres? Eso es lo que... A ver. Sí, hermano, permítame. Dios se fijó en su humildad, porque como acabamos de mencionar, supuestamente él no tenía que estar cerca de personas sanas y si a lo mejor inteligentemente por ahí se ubicó en un espacio donde iba a estar. Y dijo, ok, si quieres. La manera de pedir es lo que Dios se fijó. Bueno, puede ser una opción que la pedir está la, pero a ver, hermana Nancy. Eso, perdón. Para hermana Nancy. Lo que pasa es que yo creo que el leproso reconocía que Jesús tenía el poder, pero sin embargo le dio la opción de que si es tu voluntad, puedes sanarme. Pero dentro de la pregunta él sabía que sí tenía el poder para hacerlo. Bien, a ver, hermana Jovita. Pues yo pienso que Cristo se dio cuenta que la fe que él tenía, él sabía que Cristo podía hacerlo. ¿Y en dónde Cristo podía conocer, o aún nosotros leyendo esto, dónde podemos entender cuál era la fe del leproso? Otra vez, hermano. Con la manera de las palabras. Por la manera de las palabras. Llega uno y dice, a ver, o sea, mucha gente. A ver si puedes. Sí, A ver si puedes, o a ver si pega. Estando así. Hazte esto y hazte aquello y hazle así. Y luego le preguntas, ¿a ti ya te funcionó? Pues no, pero me dijeron. A ver si pega. El leproso se acerca y le dice, si quieres. La única limitación que veía el leproso con posibilidad para no ser sano no era el poder de Jesús. Y sin embargo, en la manera de expresarlo, él estaba reconociendo en Jesús, todo lo puedes hacer. Nada más queda el único recurso, si yo soy digno delante de ti, de recibir de ti salud. Si yo puedo estar a la estatura de recibir de ti
tal bendición. No sé si estamos de acuerdo como manejó las palabras el leproso. Y entonces, por esta manera de manejar este acercamiento con Jesús, Jesús miró el tamaño de su fe. No era el último recurso. No era de ya probé todo y pues a ver qué alcanzo con el que está de moda ahorita. Lo dijo como, ya he intentado todo, tú eres lo último. Como decimos, pues ya lo último que nos queda es orar. Cuando en realidad debieron de haber sido. Así expresamos. Entonces el leproso lo dijo, pues ya lo he intentado todo, nomás me falta, tú eres lo último. Porque realmente si actuamos. ¿Qué era entonces el asunto? Tú y yo vivimos la vida y andamos para acá y para allá. No fue casualidad que Jesús pasara por donde ese leproso estaba. No era el leproso el que estaba buscando a Jesús. ¿Cuál es el texto que leímos el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Juan 1. 12, sí. Y ese va a ser otra vez nuestro texto. Otra vez. A ver, hermano Eduardo, díganoslo de memoria. Bien, entonces por eso otra vez. Por eso otra vez. Juan 1, 12. Más. Todos los que recibieron en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y qué dice el texto anterior? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, ya dice después, ¿verdad? Pues bueno, Jesús vino a los suyos y él estaba mirando choque con lo que él estaba enseñando. Y para él encontrarse con el leproso era la mejor oportunidad de demostrar qué es lo que quiere hacer contigo y conmigo. Encontrarse con nosotros es lo que Cristo desea. Cuando se me pierden las llaves, cuando se me pierde el teléfono, a veces dicen por ahí con esto de la tecnología, márcame para que suene mi teléfono. Pero tengo apagado. Se le acabó la pila, entonces ya a ver cómo le haces. Pero encontrarnos con Jesús, pues bueno, ya nomás te queda orar, es lo último. No podemos estar manejando esto de encontrarnos con Jesús como el último recurso. La esperanza hallada es el título. Pero el título de la lección anterior era de toda la unidad, de entrada a la esperanza. Entonces, hermanos, ¿cómo nos encontramos con Jesús? ¿Ya tienen a Cristo en el corazón, hermanos? Bien, con Cristo en el corazón, entonces, bajo las circunstancias que vivimos, seamos sinceros. A veces nos hemos tronado los dedos, como que no está aquí adentro. A veces nos empieza una úlcera, aquí, un dolor. A veces nos empieza a zumbar la cabeza. A veces empiezan problemas. Pero pues es que soy de carne y hueso, también me duele, hermano. Puede decir, es que también el cuerpo siente, sí. Mas sin embargo, aquí habita Cristo. ¿Y qué dice el texto? Juan 1:12. ¿Y qué significa eso de les dio potestad? Autoridad, poder. ¿Y qué significa, hermano Héctor? El derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ser llamado hijo de Dios, tener el derecho a ser llamado hijo de Dios, es también junto con Cristo ser heredero y coheredero de toda la plenitud de las cosas celestiales aquí en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando sentimos que la esperanza se está perdiendo? Nuestros hijos crecen y allí está el mundo con los brazos abiertos esperando a recibirlos. ¿Qué es lo único que nos queda? Y no estoy refiriéndome al último recurso, no.
tienes a Cristo en el corazón, les has hablado de Cristo a tus hijos, que podemos estar tras de ellos las 24 horas, hermanos. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Se los dejamos al Señor. Pero también tenemos que dirigirnos. Los dirigimos, oramos por ellos. Pero se me hace que el Señor los dirige mejor. Señor, yo me considero como padre imperfecto, hermanos. Yo me considero que no soy el padre perfecto. Y bajo esa circunstancia no me queda más que pedirle a Dios que Él complete lo que en mí hace falta. Y eso es para todas las demás cosas, no nada más para la educación de nuestros hijos. El mundo nos los quiere arrebatar. Y no nos queda más que cimentar en ellos las cosas de Dios, el temor a Dios. Y esa es la esperanza que tenemos. Y esa es nuestra esperanza, dice otro pasaje, que Dios no nos avergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me aferro a Dios y el mundo sabe que yo estoy esperanzado en Dios, nadie se va a burlar de ti diciendo, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque lo que tú estás viviendo hoy tiene que ser vivo testimonio del poder de Dios, de quién es Dios en tu vida. Pero tristemente atravesamos por las circunstancias que vivimos y la verdad, hermanos, reprobamos. No le decimos como el leproso, si quieres. Decimos, si puedes. Y no lo decimos con nuestra boca, lo decimos con nuestros hechos. No, de esta ni Dios me salva. No, ¿cómo no? Dios puede. Y entonces ya nada más es el si quieres. Porque en el querer va a estar el testimonio de quién es Dios en tu vida. Pero tristemente reprobamos esas circunstancias pequeñas por las que pasamos como cristianos, hermanos. Y entonces el mundo que nos rodea, vecinos, amigos, familiares y todos alrededor, ¿cuándo llegan a los pies de Cristo? Si dicen, pues tú profesas a Dios y ahí te veo que tienes tu pastillero ahí. Ya se acabó la pila. Tienes tus límites, tienes tu dependencia a otras cosas antes que a Dios. Y entonces el mundo que nos rodea dice, bueno, pues ¿qué Dios es el que predicas? Y entonces Jesús le dice al leproso, no le cuentes a nadie. Ve con el sacerdote y dile que ya eres sano y él te va a indicar qué vas a hacer de acuerdo a lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera el pueblo. Y entonces ahí vemos el Levítico, todo lo que está indicado. Pero el asunto era el leproso a lo mejor por su alegría de encontrar sanidad iba a andar brincando por allá y se le iba a olvidar que tenía que presentarse primero ante el sacerdote. Entonces Jesús lo ubica en la realidad de él. De aquí te me vas derechito con el sacerdote, no le cuentes a nadie. El asunto es resolver primero tu purificación. Dile al sacerdote que ya eres sano. Ahora vamos a otra experiencia, Mateo 8, versículos 5 al 9. Nuestra vocera oficial. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí. Hermanos,
¿En qué se parece nuestro pecado a estar enfermos de lepra? ¿En qué se parece? El pecado nos avergüenza. La lepra avergonzaba, el que tenía lepra. ¿Qué más? Bueno, no gusta que nos avergüenza, porque cuando estás en pecado no te das vergüenza. Lo haces. Contagiamos a los demás, hermano. O sea, yo creo que el pecado nos aleja del Señor. Nos avergüenza, nos aleja del Señor. Mas sin embargo, la comunidad en que vivimos, sí notamos diferencias. Sí se notan. El que practica el pecado a lo mejor puede ser desvergonzado, así el más desvergonzado. Pero sí sabe que lo que hace causa vergüenza. Y tiene consecuencias sociales. Pero a veces es cierto, como dice Eduardo, estamos tan, sin embargo, en el pecado, que no nos da vergüenza estar viviendo, mas sin embargo, avergonzamos a nuestros padres, avergonzamos a nuestros hijos, inclusive a veces hasta nuestros compañeros y no se quieren ni juntar con nosotros porque no te juntes, mira, ese no tiene vergüenza de todo lo que hace. ¿Sí me explico? Entonces, a veces sí. La realidad es que pareciera como que se enorgullecen inclusive, como no queriendo sentir un complejo de culpa. Pero hay una duda, ¿estamos hablando de gente de Cristo o gente de Dios? Porque un narcotraficante se lo pudiese hacer. Sí. Un hijo de Dios cuando entiende del pecado no es fácil. No, o sea, sí se esconden, sí se avergüenzan, cuando empieza a comer, o sea, a vivir cada día más en el lodo, más en la fornicación, más en el robo, lo que se esté dedicando, entonces es cuando empieza ya a dejar. Pero yo pienso cuando uno es hijo de Dios, uno sabe que no está haciendo bien, sí avergüenza. Sí, avergüenza. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿en qué se asemeja un pecado nuestro a un leproso? Entonces nos fuimos caminando al punto, por las respuestas que se dieron, hasta ese extremo. Mas sin embargo, hay una realidad. Aún como cristianos, guardamos las apariencias, pero la realidad es que si se toca el punto, te irrita o te sientes aludido. Ya le vinieron con el cuento. Te sientes exhibido, te sientes señalado. Y a veces nadie dijo nada, pero la palabra de Dios es tan aguda como espada de dos filos. Decía mi cuñado cuando le invitaba a mi suegra al templo, decía, no mamá, tú ahí le platicas al pastor mi vida y desde el púlpito nomás falta que diga mi nombre, todo va para mí. Ah, hijo, vamos, es la palabra de Dios, yo no le cuento nada. Y aunque querramos guardar las apariencias, cristianos o no cristianos, la realidad es que no hay paz en el corazón. Y uno de los requisitos como resultado del perdón es paz, es gozo. Y podemos estar como cristianos, como dices, aprendiendo a ya no pecar, mas sin embargo podemos examinarnos y mirar a nuestro alrededor, y si hay circunstancias que todavía, como si trajéramos un hilito jalando esas cosas que no traen gozo y que no traen paz a mi alrededor, algo no está bien. Dice un dicho en México, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero como cristianos estamos comprometidos a predicar de Dios, y si es necesario, usa las palabras. Así. Como cristianos estamos obligados a que nuestra conducta predique de la palabra de Dios, que nuestros hechos, y entonces si creo necesario, pues uso las palabras, pero tiene que hablar más nuestros hechos que nuestras palabras. Entonces reconozcamos que si hay alrededor de mí cosas que crean contienda, cosas que no traen paz, cosas que nos distancian de la realidad de ser cristianos, hay algo como el leproso, hay algo que está sucediendo como al que tiene lepra. El caso es que se puso todavía más interesante la clase cuando
además del leproso, se acerca un centurión, un oficial soldado romano del imperio que impuso su poder sobre los judíos, encargado, el nombre lo dice, un centurión, como de 100 personas, de 100 soldados a su cargo, se acerca a Jesús y le dice: tengo a mi criado enfermo. Lo curioso es que la petición que este centurión hace muestra algo de la calidad humana de la persona. A pesar de ser hombres rudos, recios, acostumbrados a mirar sangre y a derramarla por su propia mano, se daba a ver piedad y afecto por su siervo, por su criado que estaba enfermo. El caso es que le dice a Jesús: yo estoy a cargo de personas a las que si yo les digo hacer esto, lo hacen. Ve acá y van. Y yo sé que basta con que tú lo digas para que mi criado sea sanado. Y Jesús hizo un paréntesis y voltea a los que estaban alrededor mirando y les dice: nunca había visto tanta fe, ni aún en el pueblo, mas sin embargo en este gentil que no es judío, que no es israelita. Hermanos, tenemos que buscar la esperanza como primer recurso. En Jesús tenemos esperanza. Esperanza para todas las circunstancias de nuestra vida. No quiere encontrar en la Biblia de qué color se tiene que vestir el día de hoy, o qué números son sus números de la suerte. No, los detalles, eso nos deja al gusto del corazón de cada quien, porque no somos títeres de Dios. Pero Dios quiere que entregues tu corazón y tu voluntad a Dios. Y entonces Jesús hace un paréntesis y dice ahí en Mateo 8, versículos 10 al 13: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre encontró como su esperanza para la salud de su criado a Jesús. ¿Dónde quiero yo buscar mi esperanza, hermanos? Vivimos en un país materializado 100%, y parece que crecemos entrenados a mirar las cosas materiales. ¿Cuánto tienes? Tanto vales. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que sea una realidad en mi vida, hermanos. Que de veras demuestre en mi vida que nada necesito. Hay una traducción de la Biblia que dice: Jehová es mi pastor, nada quiero. Con Él lo tengo todo, como diciendo: Jehová es mi pastor, nada quiero. En Él encuentro todo lo que necesito. Nuestra esperanza es Jesús. Juan 1:12. Dios les bendiga.